Mm, Esta charla, que es una visión termodinámica que pretende introducir algunas hipótesis en el problema de los fenómenos energéticos asociados a los fenómenos homeopáticos, tiene un carácter fundamentalmente didáctico, introductorio, y se hará una revisión de las diferentes visiones de la termodinámica, mostrando los fenómenos en que cada una de esas diferentes visiones no explican y la necesidad de crear una visión diferente para abarcar dichos fenómenos. En general, podríamos decir que el fenómeno homeopático podría enfocarse desde tres puntos de vista. Un punto de vista que podríamos llamar biomédico, un segundo punto de vista que podríamos llamar químico, y un tercer punto de vista que sería el punto físico. En la interrelación de estos tres puntos de vista tendríamos, por un lado, lo que podríamos llamar el tratamiento bioquímico del problema, y por otra parte, el tratamiento físico-químico. En particular, ese es el que hoy haremos. La físico-química, para manejar y explicar los procesos químicos, los procesos energéticos de las reacciones químicas, ha acudido a la termodinámica. Que, como ustedes saben, es la disciplina que se encarga, como su nombre lo indica, de plantear los procesos de transferencia de energía. De hecho, el objeto de conocimiento, no el objetivo, que son dos expresiones diferentes, el objeto de conocimiento e investigación de la termodinámica son los sistemas termodinámicos. Y lo que hacemos en química es asociar una reacción química o cualquier otro tipo de proceso químico a un sistema termodinámico para comprender, como ya lo dije, el problema de las transferencias energéticas. Aquí, pues, dado el carácter didáctico de esta exposición, vamos a hacer un recorrido histórico de la termodinámica y de sus diferentes planteamientos. Podemos decir que existen tres tipos de termodinámica, y ya explicaremos más adelante en qué consisten. Una primera, que ha sido llamada la termodinámica clásica. Una segunda, necesaria para explicar fenómenos que no podían explicar la clásica, es la termodinámica estadística. Planteada fundamentalmente por Boltzmann cuando era profesor de la Universidad de Viena. Él es prácticamente el creador o la persona que planteó la termodinámica estadística. Y finalmente, que es lo de ahora, lo de, digamos, de mitad del siglo XX para acá, porque la termodinámica estadística fue planteada finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, y a partir de mediados de este siglo viene una tercera visión que responde problemas que ninguna de las dos
puede responder, no encuentra, no tiene los presupuestos, los fundamentos y los postulados para responder a esos problemas, es lo que se llama la termodinámica generalizada. Cuyo creador es Ilya Prigogine, quien trabaja en la Universidad de Bruselas y por lo cual ganó el premio Nobel. Hecho este planteamiento general, entremos a caracterizar cada uno de los planteamientos para ir entendiendo por qué la necesidad de una a partir de la otra, a partir de los problemas que las otras no explican. Comencemos por decir qué es un sistema termodinámico. Simbolizándolo como ese, un sistema termodinámico analíticamente se define utilizando lo que hemos llamado los parámetros de estado o las funciones de estado o las variables de estado, que son variables de carácter macroscópico, que pueden ser medidos con instrumentos. Estos parámetros son la presión, que como ustedes saben se mide con un manómetro, el volumen, que en este caso está determinado por el contenido del recipiente que tecnológicamente define al sistema termodinámico, la temperatura, que la podemos detectar por un termómetro, con un termómetro, y por último la cantidad de masa. Cuando estamos haciendo este planteamiento analítico, estamos diciendo que cualquier fenómeno que podamos detectar al interior del sistema, tendremos que plantearlo como efecto de la variación de estos parámetros. Ahora, de hecho, si estamos hablando de termodinámica, dinámica, y estamos hablando de fenómenos, la única manera como podemos plantear matemáticamente el suceso, el hecho del fenómeno, es utilizando ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales lo que nos dicen es cómo varía infinitesimalmente una cantidad dada de estos parámetros. Hay un concepto que es el concepto de estado termodinámico, que podemos definir por los valores que en un instante dado toman cada uno de esos parámetros. Ahora, la termodinámica, en este caso la termodinámica clásica, siempre trabaja en estado inicial y en estado final, sin tener en cuenta la trayectoria, el recorrido que el sistema ha dado para llegar, desde el sistema inicial, desde el estado inicial al estado final. De tal forma que si tenemos un estado inicial, ese SUI, lo definiríamos en función de los valores concretos de la presión en ese instante, del volumen en ese instante, de la temperatura en ese instante y de la cantidad de masa en ese instante. Este sería un estado termodinámico. El paso del estado inicial al estado final, ya sea por variación de todos los parámetros o por uno de ellos solamente, se denomina cambio de estado. De tal forma que podríamos hablar de un cambio de estado que llevaría al sistema desde un estado inicial a un estado final definido como S, P final, volumen final, temperatura final, cantidad de masa final. Como he dicho, la termodinámica clásica no se preocupa por cuál ha sido el recorrido o la trayectoria que empleó el sistema para llegar desde ese estado inicial a ese estado final. De hecho,
la termodinámica clásica, y vaya a su definición, trabaja sobre un concepto continuo de materia. Y al trabajar sobre ese concepto continuo de materia, o sea, la materia es continua en la termodinámica clásica, no puede ver al interior del sistema qué pasa, cuáles son los cambios que hacen posible que ese sistema vaya de un estado inicial a un estado final. O sea, no tenemos argumentos para plantear al interior de la mecánica, de la termodinámica clásica, los mecanismos, la manera como va de ese estado inicial a ese estado final. Veamos aquí ahora cómo clasificamos los sistemas. Hablamos de sistemas abiertos. Que en síntesis es el mismo planteamiento que hemos hecho. O sea, un sistema abierto es S, función de P, B, T y N. Y llamo la atención sobre el hecho de que N es una variable. O sea, el sistema puede intercambiar masa con el medio. Y de hecho, la presión, al ser una variable también, y la temperatura, al ser una variable también, cualquiera de las dos o ambas, al cambiar, nos da o nos dice cómo el sistema intercambia energía con el medio ambiente. Entonces lo que caracteriza a un sistema abierto es que puede cambiar materia y energía con el medio ambiente, y energía ya sea en forma de trabajo o en forma de calor. Vienen los sistemas cerrados. Un sistema cerrado se caracteriza porque no cambia masa con el medio. O sea, un sistema cerrado sería definible solamente en función de la presión, el volumen y la temperatura, y N sería constante. De hecho, entonces, este sistema solo puede intercambiar energía con el medio ambiente. Y aquí hay ya una delimitación. La termodinámica clásica está definida solamente para los sistemas cerrados, de tal forma que no podemos trabajar conceptualmente y entender el problema de los sistemas abiertos, sea el caso, por ejemplo, de una célula. No podemos, desde la termodinámica clásica, aplicar estos parámetros a una célula o a un organismo vivo, porque la termodinámica clásica se queda corta conceptualmente, o sea, es pobre conceptualmente para hacer este tipo de planteamiento. De hecho, nosotros podemos mostrar cómo podemos derivar aquí una ecuación que llamamos en termodinámica ecuación de estado, y existen muchas ecuaciones de estado. Lo que yo quiero decir es que nosotros podemos definir el sistema solamente utilizando dos de los parámetros, puesto que existen unas ecuaciones de estado que nos dicen cómo varían dos de ellas en función de la otra, o esa en función de las otras. Esa ecuación, para hablar solamente de una, que es la ecuación ideal, nos dice que P por B es directamente proporcional a T. De ahí que la definición de un sistema cerrado se limite solamente a hablar de la presión y el volumen, o de la presión y la temperatura, o de la presión, la temperatura y el volumen. Cualquiera de las dos es utilizable porque tenemos una ecuación que nos permite saber cómo la otra variable está interviniendo allí. Hemos hablado de sistemas solamente y no hemos hablado de medio. En la práctica, ¿qué es un sistema termodinámico? El motor de explosión interna de un carro es un sistema termodinámico.
Un refrigerador es un sistema termodinámico. Un termo, el termo donde guardamos el café, es un sistema termodinámico. Podemos decir entonces que un sistema termodinámico sería un recipiente en el que tenemos una sustancia o una mezcla de sustancias, ya sea en fase líquida, en fase gaseosa o en fase sólida o en las tres fases conjuntas, en el cual tenemos además un termómetro que nos indica cómo está variando la temperatura y tenemos también un manómetro para ver cómo varía la presión al interior de este sistema. Y todo lo que rodea al sistema sería el medio. Sin embargo, en termodinámica el medio no es fácilmente todo lo que rodea al sistema. El medio es cualquier otra cubierta en el cual se haya encerrado el sistema, que también contiene una cantidad n de masa, al cual le hemos adicionado un termómetro para medir la temperatura del medio y al cual podemos también introducirle un manómetro para ver cómo varía la presión. De tal forma que los procesos, y en este caso tendríamos un sistema cerrado, no hay intercambio de masa del sistema con el medio, lo único que habría en este caso, como está planteado, son cambios de energía en forma de calor. O sea, habría un flujo de calor del medio al sistema o del sistema al medio. De hecho, entonces, ¿qué significa esto? Que el medio termodinámico también lo estamos definiendo como función de la presión, la temperatura. Y de hecho tenemos aquí una cantidad de masa fija, por lo tanto podemos hablar de la masa, y tenemos un volumen fijo y podemos hablar del volumen. Esto es importante porque, y de hecho ya nos muestra una limitación, que no podemos plantear ya el problema del sistema abierto porque un organismo vivo no tiene un ambiente cerrado como este, sino que un organismo vivo tiene todo el medio ambiente, ahora sí, con el cual intercambia energía, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo, e intercambia masa en la medida en que el organismo incorpora del medio nutrientes, los procesa en su interior y devuelve los residuos a ese medio. Hay intercambio de masa. Pero, ¿cómo se dan los intercambios energéticos? Para que haya intercambio energético entre el sistema y el medio, es necesario plantear el problema del potencial. Entonces tendríamos primero el potencial mecánico. Como ustedes saben, desde una física, digamos, general, la presión es fuerza sobre área. Entonces tenemos implicado el problema de la fuerza. Podemos decir que el potencial mecánico está relacionado con la fuerza F. Una fuerza interna que da la presión del sistema y una fuerza externa que da la presión del medio. La variación de la fuerza del sistema debe estar en relación con la variación de la fuerza del medio. Si son iguales, se dice que el sistema se halla en equilibrio mecánico. Y si hay equilibrio mecánico, entonces no hay trabajo. Y aquí una idea supremamente importante. Los sistemas no contienen trabajo. No se puede plantear, no es correcto plantear que un sistema contenga trabajo. El trabajo aparece cuando hay una diferencia de potencial.
De hecho, cuando la presión del sistema es mayor que la presión del medio, entonces aquí hay una variación mecánica. Aquí podríamos tener un émbolo, entonces el émbolo es subido. O si la presión del medio es mayor que la presión del sistema, entonces el émbolo es introducido. En el primer caso decimos que el sistema hace trabajo sobre el medio, y en el segundo caso decimos que el medio hace trabajo sobre el sistema. Pero debe quedar claro que los sistemas no contienen trabajo. Decimos nosotros termodinámicamente que el trabajo es una función de trayectoria y no es una función de estado. O sea, no es ni presión, ni volumen, ni temperatura, ni masa. La presión, el volumen, la temperatura y la masa las contiene el sistema, pero el trabajo no lo contiene el sistema. El trabajo aparece en la frontera del sistema, decimos nosotros, porque se establece una diferencia de potencial, en que la fuerza del uno sea mayor que la fuerza del otro o viceversa. El segundo caso es el intercambio de energía con el medio en forma de calor. Entonces tenemos que hablar del potencial térmico. Como su nombre lo indica ya, aquí tenemos implicado la temperatura. Obsérvese en el caso anterior que el trabajo no es fuerza. Aquí también vamos a encontrar que el calor no es temperatura. Existe la tendencia de confundir el calor con la temperatura y no es lo mismo. El calor aparece cuando hay una diferencia de temperatura entre el sistema y el medio. Solamente así habrá un flujo de calor, cuando la variación de la temperatura del sistema es igual a la variación de la temperatura del medio, tenemos lo que se llama un equilibrio térmico. Y el calor solamente aparece aquí. Cuando la temperatura del sistema es mayor que la temperatura del medio, entonces fluye calor del sistema al medio. Fluye una cantidad Q de calor. Lo contrario, cuando la temperatura del medio es mayor que la temperatura del sistema, entonces fluye del medio una cantidad de calor Q al sistema. Los sistemas no contienen calor. La pregunta, ¿qué cantidad de calor contiene eso? ¿Qué cantidad de calor tiene eso? Termodinámicamente está prohibido. Porque el calor no es una función de estado, no está contenido, sino que aparece merced a una diferencia de potencial térmico, o sea, a una diferencia de temperaturas, para hablar un lenguaje más elemental. Planteado esto, el problema del calor y del trabajo, vamos a enunciar lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. La primera ley. La primera ley, palabras más, palabras menos, dice que la energía se conserva. No podemos crear ni destruir energía. Y matemáticamente se dice así: cualquier variación de energía en el sistema solamente será producida por una variación del calor, del medio ambiente al sistema, perdón, del medio termodinámico al sistema, o del sistema al medio, y evidentemente por una variación de trabajo. La diferencia en plantear las diferenciales con una D nuestra y con una delta es que esta es una integral definida, mientras que esta no es una integral definida. Esto es, en síntesis, la primera ley de la termodinámica. Si nosotros queremos variar el contenido energético de un sistema, tenemos que hacer que fluya calor del medio al sistema o del sistema al medio. O también haciendo variar el trabajo, o produciendo una variación de trabajo,
que fluya trabajo del medio al sistema o del sistema al medio. Podríamos de hecho decir que una agitación que hacemos es una manera de introducir energía del medio al sistema para alterar su contenido energético. Y esas son las únicas dos maneras. Y cuando agitamos un sistema, estamos haciendo un trabajo sobre el sistema. Y esto es importante pues para los hallazgos que se han hecho en homeopatía. La segunda ley es una ley que tiene que ver con un concepto nuevo, que es el concepto de entropía. En términos generales, para un sistema cerrado, a temperatura constante, la variación de la entropía es igual, mayor o igual, que el flujo de calor de manera reversible, y cuando quiero decir reversible es un flujo lento a temperatura constante. Esto es en síntesis la segunda ley de la termodinámica. ¿Pero qué es la entropía? La historia dice que Lord Kelvin, en un cóctel, trabajando, él venía trabajando el problema de la entropía. Entonces, en un cóctel, unas damas en la Inglaterra de la época, en que toda la sociedad estaba interesada por el desarrollo científico, unas damas les preguntaron que por qué era eso de la entropía de que tanto se hablaba. Dado pues toda la fundamentación matemática y conceptual que tiene detrás el concepto de entropía, y sabiendo que la formación de esas señoras no era lo suficientemente adecuada como para entenderla, él les dijo, mire, digan que entropía es desorden. Y desde esa época, en algunos textos se habla comúnmente de que entropía es desorden. Podemos decir así, a grandes rasgos, que la entropía mide el grado de orden o el grado de desorden que un sistema tiene. Pero ya aquí hay un problema con la termodinámica clásica. Porque ¿cómo podemos hablar de orden o desorden en un sistema que por principio contiene una materia que es continua? Y no hay cómo plantear continuidad, desorden en una materia que es continua. Entonces se requiere hacer un planteamiento nuevo, y es el planteamiento de que la materia es discontinua. Y esta discontinuidad de la materia lo que nos dice es que ella está formada por partículas, ya sean iones, moléculas, fotones, etc., o radicales. Eso implica que hablemos de orden con respecto a qué. Ya hemos dicho que el sistema tiene un contenido energético. La pregunta ¿qué cantidad de energía contiene el sistema? Es una pregunta válida, porque la energía es una función de estado. No lo es el calor ni el trabajo. Si el sistema contiene energía, saltamos ya a otra visión física, que es la de la cuántica, diremos que la energía al interior del sistema se distribuye por niveles. Y entonces, la entropía, lo que nos está midiendo, o de lo que nos está hablando, es de la distribución de esas partículas en los diferentes niveles energéticos que el sistema contiene. De hecho, la palabra desorden aquí queda fuera de contexto, porque cualquiera sea la distribución de las partículas en los niveles de energía del sistema, siempre será un orden, porque siempre será una distribución. Los procesos ocurren siempre por un cambio en la distribución. Se dice que solamente es posible un proceso termodinámico cuando el sistema salta de una entropía, así la simbolizamos con S,
entropía, o sea, ya no me refiero al sistema, sino a la entropía, cuando el sistema salta de una entropía inicial a una entropía final que es mayor que la inicial. Y salta de manera espontánea, fluye espontáneamente. El proceso contrario, que el sistema fluya o el sistema se mueva desde un estado entrópico alto a un estado entrópico bajo, no es posible espontáneamente. La única forma para que esto ocurra es que hagamos un trabajo sobre el sistema. Válgase un ejemplo. Si nosotros tenemos en una montaña una esfera, una bola, una roca, nosotros sabemos que espontáneamente esta roca fluye o baja hasta el valle. El proceso contrario no es posible, que ocurra espontáneamente. El primero que baje de la montaña al valle ocurre de manera espontánea. El siguiente no ocurre espontáneamente y de hecho, si nosotros alguna vez viésemos una esfera que sube a través de la montaña sin ningún agente externo, tendríamos que gritar que ha ocurrido un milagro. Nosotros podemos, de hecho, hacer un trabajo para subirlo. O sea, para que esto ocurra es necesario consumir una determinada cantidad de energía. Si estamos hablando de la entropía como distribución, como orden, digamos esa expresión con la connotación que no hablamos de orden en el sentido en que cotidianamente hablamos de orden, o sea, o de desorden, de tener los libros regados sobre la mesa, que uno dice, no, ¿qué desorden tengo? Nosotros en termodinámica decimos, no, esos libros regados sobre el escritorio es una distribución, es una organización. Los otros, amontonados uno sobre el otro, cualquiera que sea, es otra distribución y no es un problema de desorden. Pero de los libros encarrados o amontonados unos sobre otros a los libros desordenados es un proceso que puede fluir espontáneamente. Podemos, digamos, en un momento dado hacerlo un empujón para que ellos se rieguen, pero para volver a darle la misma distribución, que el libro de fisiología estaba debajo, que enseguida venía la anatomía de no sé quién, que después venía la bioquímica de no sé quién, que después venía la matemática de Julano de tal, para que ese mismo orden vuelva a darse, es necesario hacer todo un trabajo. El otro, o sea, que caigan como quieran, como cuando tiramos un naipe, es algo que puede ocurrir espontáneamente, pero que el naipe vuelva a tener el orden original que tenía, es necesario hacer todo un trabajo de organización. Esto fue, digamos, el planteamiento de Boltzmann, y aquí se introduce ya el concepto de probabilidad. O sea, él viene a definir de una manera diferente la entropía, S, como K logaritmo natural de omega, en donde omega es la probabilidad de que el sistema tenga esa distribución. De hecho, la probabilidad es plantearla en términos de una combinatoria. Si uno tiene n partículas que se pueden distribuir, digamos, en dos grupos, N1 y N2, cada grupo conteniendo un número n de partículas y un número N2. Esto, que es la misma probabilidad, la planteamos utilizando los factoriales. N factorial sobre N1 factorial por N2 factorial. ¿Y qué es un N factorial? 3 factorial es sencillamente 1 por 2 por 3. De hecho, cuando uno tiene una cantidad inmensa de partículas, como el número de Avogadro, n,
igual a 602 por 10 a la 23 partículas, ya sean iones, moléculas, radicales, o fotones, o electrones, o protones. Ya hacer eso de multiplicar 1 por 2 por 3 es imposible, es totalmente imposible. Para eso necesitamos computadoras. La K que aparece aquí se llama constante de Boltzmann y es igual a 1.38 por 10 a la menos 16 ergios sobre grado Kelvin mol. Partícula, perdón. Este planteamiento, que es el planteamiento estadístico, ya nos permite a nosotros explicar por qué la presión de un sistema. Si uno tiene un sistema gaseoso, ¿por qué el gas ejerce presión al interior de las paredes del recipiente que los contiene? Porque ahora podemos plantear el movimiento y la velocidad de las partículas en una dirección o en todas las componentes del espacio euclidiano, o sea, de X, Y y Z. Y eso lo hacemos utilizando la termodinámica estadística, el planteamiento estadístico. O sea, podemos, de hecho, suponer que en un recipiente más fácil plantearlo sistema cúbico, una partícula solamente, por ejemplo, se mueve en dirección y choca contra esta pared. Se mueve una partícula que tiene una masa m con una velocidad v en el sentido de las x. Entonces ya podemos hablar del momento, mvx, y podemos hablar del choque, de la cantidad y del cambio de momento al chocar esa partícula contra la pared y regresarse. Y hay aquí ya un nuevo planteamiento que nos permite decir qué es la temperatura. La temperatura, cuando hablamos de la temperatura, lo que estamos hablando es de la energía cinética promedio de las partículas al interior de ese sistema. La temperatura lo que nos mide realmente es la energía cinética, y con la energía cinética nos están midiendo la velocidad promedio con que se están moviendo las partículas en ese sistema. O sea, podemos tener una idea de cuál es la velocidad conociendo la temperatura del sistema en un instante dado. De hecho, el planteamiento es eminentemente estadístico, y si la temperatura es una medida de la energía cinética, y la energía cinética nos da la distribución o los niveles que ese sistema tiene, entonces el problema se nos reduce ahora a hablar de que la probabilidad está ligada a la exponencial de la energía cinética promedio sobre kT. Y esto lo que nos da es la distribución, que nos dice cómo está organizado, o sea, cómo están las partículas metidas o distribuidas en el contenido energético a la temperatura T que ese sistema posee. De hecho, como ya habíamos dicho, lo que tenemos aquí es sencillamente para hablar de dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2, que esto sería n factorial, el número total de partículas n, por los dos niveles de energía, el número de partículas que están en el nivel 1 y el número de partículas que estarían en el nivel 2. Como sabemos, pues, la energía cinética es mv cuadrado, dijémoslo así, hablamos de energía cinética media, entonces podemos plantear mv cuadrática media. Por tanto, podemos aquí introducir esta expresión para hablar de la velocidad promedio en el cual esas partículas se están moviendo aquí y el número de choques probables que ellas podrían tener. Hasta ahí, pues, el problema de la termodinámica estadística
que sobre estos planteamientos nos lleva matemáticamente a plantear las mismas ecuaciones que da la clásica, pero que nos permite una explicación mecanística de por qué los sistemas evolucionan de un estado a otro, tiene sus inconvenientes en el sentido en que solamente es aplicable a sistemas cerrados. Un hecho fundamental es el concepto de equilibrio, que de alguna manera ya hablé del equilibrio mecánico y del equilibrio termodinámico. La entropía es el criterio que nosotros tenemos para ver si un sistema se halla o no en equilibrio. En general podemos decir que si la variación de la entropía es cero, si no hay cambio entrópico en el sistema está en equilibrio. Si el cambio entrópico es mayor que cero, si la entropía aumenta, entonces el sistema no está en equilibrio. Y dice la termodinámica clásica, todo sistema cerrado evoluciona hasta cuando su entropía es máxima. Evoluciona hasta el máximo de entropía. Hasta cuando su entropía es máxima. Ese es máximo. Y cuando ese es máxima, el sistema llega al equilibrio. ¿Y qué es un sistema en equilibrio? Un sistema en equilibrio es un sistema que no puede ejecutar ningún tipo de proceso. Un sistema en equilibrio no puede intercambiar energía con el medio para un sistema cerrado. Y un sistema abierto, como es el caso de una célula viva o de cualquier organismo vivo, en equilibrio no puede intercambiar ni energía ni materia con el medio ambiente. Por lo tanto, este planteamiento no nos sirve para extender a una serie de fenómenos o para entender la dinámica termodinámica de los sistemas abiertos en general y de los sistemas y de los seres vivos, de los organismos. De hecho, podemos decir que ningún organismo vivo se halla termodinámicamente en equilibrio, porque el equilibrio, cuando la entropía es máxima, es la muerte. De ahí pues que es necesario saltar de la termodinámica estadística a una nueva termodinámica en donde podamos introducir las correcciones, las reconceptualizaciones para poder entender los problemas energéticos en los sistemas vivos y en los sistemas abiertos, que no pueden no ser vivos, un sistema inorgánico abierto que no sea vivo. Y en esto es donde aparece, ya les mencioné, Ilya Prigogine, quien tiene un libro en donde hace sus planteamientos, que es el libro Introduction to Thermodynamics of Irreversible Process. Sin embargo, hay, fuera de esto, otros problemas, otros encuentros, hallazgos de laboratorios que tampoco pueden ser interpretados a la luz de la termodinámica clásica. El caso más sonado es el caso de la reacción de Zapotinsky. Una de ellas es una reacción en que un sistema termodinámico, en este caso todavía cerrado, que está en un momento dado macroscópicamente manifestando un color rojo, de pronto comienza y cambia y se vuelve azul. Cuando llega al azul se devuelve y se vuelve rojo. Y comienza a oscilar entre azul y rojo. De hecho, este sistema es un sistema que no está en equilibrio. Sin embargo, al variar entre rojo y azul, se halla en un estado estacionario de no equilibrio. Podríamos decir que podríamos tener un sistema en un estado S1 y de pronto el sistema sin más allá y sin más acá comienza y evoluciona a un estado S2 y luego se devuelve a un estado S1. Gráficamente en el tiempo esto se representa
de esta manera, unas oscilaciones hasta que por fin el sistema alcanza el equilibrio, y cada sistema tiene su propio tiempo para alcanzar ese equilibrio. Cuando ya esta oscilación para, hay que mencionar, vale la pena, que el trabajo sobre estos sistemas, los sistemas oscilantes, químicos oscilantes, ha dado base para comenzar a interpretar termodinámicamente el problema de la neurona. El trabajo, si cómo funcionan termodinámicamente las neuronas, pues en términos de intercambios de energía. Y es trabajo que se está haciendo. Y hay una batería, digamos así, hay un equipo de investigadores trabajando esto desde esta visión. El otro hecho es lo que se ha llamado el problema de la memoria. La memoria ya planteada desde el punto de vista termodinámica, la memoria no es más que una organización. Y si es una organización, un orden, tiene que plantearse desde el punto de vista de la entropía. El hecho que ha llamado la atención y que mencionábamos ya con el doctor Piñeros Corpas es el caso elemental. Se puede demostrar experimentalmente que cuando clavamos una puntilla en una pared y se dobla, en el caso pues puntillas que no son de acero, y se dobla por un punto, cualquiera sea él, y luego hacemos y la enderezamos tan perfecta como querramos, al volver a enterrarla, al tratar de clavarla en la pared, se encuentran nuevamente fenómenos. La puntilla se va a doblar. De hecho, probabilísticamente se puede doblar por cualquier otro punto. Pero se ha encontrado que cuando se repiten las condiciones que produjeron la primera doblez, ella se vuelve a doblar por el mismo punto, tomando la misma configuración. Es como si el sistema, en este caso la puntilla, guardara en una distribución o guardara una memoria de un orden que tuvo, de una distribución que tuvo cuando un flujo energético, en este caso el trabajo de enterrarla, clavarla en la pared, vuelve a reproducir las condiciones que produjeron la primera doblez. ¿No sería todavía fantástico? Otro hecho que ha sido trabajado por Benard es el caso de los sistemas líquidos. Parece extraordinario, parece milagroso. Si nosotros tenemos una cantidad de agua, cualquiera sea, en un vaso de precipitado, y comenzamos a calentarla, comienza de hecho a fluir calor por la diferencia de temperatura que se presenta entre la llama y el sistema, en este caso el vaso conteniendo agua. Llega un momento crítico cuando se forma la convección en que el agua toma una estructura, toma una organización. Las experiencias de Benard nos dicen que esta organización se hace en forma de diamante, estructuras como si fuesen de diamante. Las moléculas se organizan como estructuras de diamantes, en una estructura que parece la del diamante, y suben completamente hacia la superficie, las de abajo hacia arriba, de esa manera. Si en ese momento nosotros retiramos el mechero y dejamos que la temperatura descienda y luego nuevamente comenzamos a calentar, se vuelve a formar la misma estructura. No es extraño. Si uno ha tenido la precaución de observar el sistema, donde comienza la primera burbuja de vapor, de aire en este caso, no de vapor de agua todavía, la primera es de aire que sube, cuando vuelve nuevamente a calentar, en el mismo punto vuelve a subir
la burbuja de aire. Parece pues, nuevamente, que el sistema guarda en una memoria la configuración que tuvo inicialmente, de tal manera que cuando se vuelve a presentar el mismo fenómeno, él lo recupera y se comporta tal cual como estaba. Bénard llamó a esto estructuras disipativas de no equilibrio. En realidad, Pirigo-Gini habla de estructuras estacionarias disipativas de no equilibrio. De hecho, el problema de la memoria no es nuevo. Ya sabemos que el DNA guarda en la distribución de sus bases la memoria que va a permitir la síntesis de un grupo de proteínas determinado. O sea, ya la memoria es un problema de organización, por lo menos a este nivel, a nivel biológico, a nivel físico. Habría que mirar si a nivel intelectual la memoria es algo semejante, un problema de organización y de distribución. Veamos qué es, digamos, lo que estaríamos interesados. Yo quiero leer algo, ya que se nos ha hablado o se nos ha mostrado que en la preparación de los sistemas, vamos a darle ya ese nombre, de los sistemas homeopáticos, o sea, la solución de un principio activo en un disolvente, se hace por agitación. Ya hablamos de las reacciones de oscilación. Aquí en un artículo que tiene carácter más que todo para que los estudiantes repitan puedan hacer los experimentos de las oscilaciones, el autor dice, para obtener grandes oscilaciones de color, en la mayoría de las mezclas, la solución debe ser agitada de forma continua con un agitador magnético, si se tiene acceso a alguno, o bien se ha de hacer girar el recipiente también de forma continua. O sea, parece que en algunos sistemas oscilantes la agitación genera la configuración que permite que el sistema vaya de un lado a otro, de un estado 1 a un estado 2 y se regresa. El otro hecho que es también interesante, que no cabe, digamos, en la cabeza de algunos colegas empíricos filosóficamente, que no ven el problema desde otro punto de vista termodinámico, sino desde lo clásico, quizá porque no han tenido acceso a esta nueva visión, que se llama la fuente salina. Se tiene un vaso con agua pura. Sobre él se coloca un vaso de plástico conteniendo cloruro de sodio en agua. Y aquí tenemos agua. Puede utilizarse un ácido o cualquier otra sal, o una base. Mediante una aguja, una jeringuilla, hacemos una perforación aquí. La superficie inferior del vaso está en contacto con la superficie del agua. Aquí tenemos dos fases. Cuando perforamos, el vaso plástico se observa lo que hace observarse, no tiene ningún problema. Comienza a fluir la solución salina hacia esto. Uno lo observa macroscópicamente, a veces utilizamos una lupa, en que se ve el cambio de densidad, va bajando, se ve aquí las convecciones, se ve que va bajando. Entonces eso no tiene un problema, la termodinámica clásica nos dice que el potencial químico del agua en el cloruro de sodio es mayor que el agua pura. Y como siempre fluye de mayor potencial a menor potencial, por eso la bola en la columna, en la cúspide de la montaña, tiene mayor energía potencial, baja hacia el valle
que tiene menor energía potencial. Entonces, no hay nada extraño. Si uno espera un rato, va a observar, y aquí está lo fantástico, después que ha sucedido esto, y en que los dos sistemas comienzan a contener, las dos fases, perdón, comienzan a contener la misma cantidad de sal, algo extraño, comienza a subir sal. La sal sube, sin que nadie haya hecho un trabajo para que la sal vuelva a subir. Y el sistema comienza a oscilar. Sube la sal, baja la sal. Sube la sal, baja la sal, en un ciclo tal cual como hemos mostrado allá. Hasta que al fin, al cabo de cierto tiempo, el sistema se detiene. O sea, cualquier sistema termodinámico de no equilibrio en un estado estacionario termina al final por llegar al equilibrio. O sea, termina al final por morir termodinámicamente. Entonces aquí estamos con el problema de la vida. Todos hoy los textos, la gente que está intentando explicar desde la termodinámica de la vida, la vida desde la termodinámica, perdón, está ya mirando estos fenómenos que parecen milagrosos, pero que a la luz de la termodinámica generalizada de Ilya Prigogine parece tener una explicación. En la termodinámica clásica y aún en la termodinámica estadística se dijo que la entropía era una función de estado. Podemos hablar, de hecho lo vemos, podemos hablar, utilizando la misma expresión de orden, del orden que ese sistema tiene. Entonces, en ese sentido, el sistema contiene orden, el sistema contiene entropía. Las funciones de estados, a diferencia de las funciones de calor y de trabajo, no fluyen. Sin embargo, Ilya Prigogine, reformulando el concepto de entropía, y su principio, su ley, que se llama la ley de Prigogine, es la entropía no se conserva, la entropía fluye. De tal forma de que en un momento dado, un sistema con un contenido de entropía S mayor que otro sistema, o que el medio, con un sistema de entropía SM, hace que la entropía fluya en este sentido y le dé una organización diferente a este sistema. Y luego, como el péndulo que va y viene, en un momento dado sube la entropía aquí y comienza a fluir acá. O sea, es un estado de organización, de flujo de organización, de flujo de estructura. O sea que la estructura, la organización de un sistema fluye. Si nosotros colocamos un sistema con una estructura determinada al lado de otro sistema con otra estructura, si la estructura válgase la expresión, es de mayor orden que la otra, el orden de esta fluye hacia la otra, haciendo que aquella tome otra organización. De hecho, tenemos ya el problema, una organización da otra organización, y si el sistema fluye de un estado 1 a un estado 2 y viceversa, puedo hacer que si el sistema llega en un momento, por una perturbación, que esta oscilación no ocurra, como ocurre en el interior de la célula se mantiene en flujos de estructura. Si en un momento dado, por una perturbación, esta se queda en esta estructura y esta estructura no aparece, es posible introducir al sistema una estructura 3 de tal manera que produzca la organización para que este S2 se produzca nuevamente y comience a oscilar, o sea, se llegue a la normalidad del fenómeno. De hecho, la tesis es que esta